¿Cuándo es el momento perfecto para aprender a estudiar? Cuando tu hijo tiene que no tener que depender de ti para que lo organices, le planifiques, estudies con él, le preguntes la lección o le corrijas los ejercicios. Es más, posiblemente cada tarde. Tu segundo trabajo va a ser hacer el seguimiento de tareas, corregirle los ejercicios o preguntarle la lección. Es como si tuvieras que volverte a sacar primaria, secundaria o incluso el bachillerato con tu hijo, y como esto lo sigas dejando hacia adelante, la carrera también te va a tocar sacártela con él. En este vídeo te voy a contar por qué 2026 es el año en el que tu hijo tiene que aprender solo, sin tu ayuda, sin que le organice la tarde, sin que le planifiques cómo tiene que hacer las cosas y sin que te metas en el grupo de WhatsApp de familias, de padres y madres de los compañeros de clase a preguntar qué ejercicios tiene que hacer. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo y te puedes suscribir en este canal de YouTube. Aquí tengo muchos más vídeos en los que puedes revisarlos para ver cómo te puedo ayudar a que tu hijo estudie solo, sin tu ayuda y sea capaz de no tener que depender de nadie que le pregunte la lección. En este vídeo te voy a contar, dependiendo del curso en el que esté tu hijo, vamos a ir haciendo un repaso de todos los cursos y el motivo por el que tiene que aprender a estudiar. Cuanto más dejes esto hacia adelante, más difícil va a ser y por tanto más años vas a tener que estar acompañándole. Si además no me sigues aquí en el canal de YouTube, que te puedes suscribir dándole a la campanita, me puedes seguir también en Instagram, @Ricardo Díaz Coaching Educativo. Tengo por aquí el ordenador en el que te voy a ir contando esos motivos en los cuales tu hijo tiene que ir aprendiendo. Vamos a empezar desde primaria, luego la ESO y luego por último vamos con bachillerato. Lo primero de todo, ¿por qué primero de primaria el motivo o el curso perfecto para aprender a estudiar sin la necesidad de tu ayuda? Pues lo primero de todo, es ese curso en el que la lectura se empieza a mejorar un poco porque ya vienes de esa parte de infantil y empieza el primer trabajo de lectura comprensiva. Todo tiene que venir desde una base de infantil, aunque a veces hay niños que tardan más o tardan menos. Entonces, si vas a estar con él estudiando, pues en este punto, ¿qué vamos a conseguir? Pues que tengas que sentarte con él a generar mucha más atención, empiezan las primeras tareas de ese trabajo de lecturas comprensivas, entonces cuanto antes te salgas de esa faceta de tener que estar estudiando con él desde primero de primaria, pues va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más pequeño eres capaz de hacer las cosas solo, más dependencia vas a tener. Es el mismo ejemplo que aprender a montar en bici. Si aprendes desde pequeñito, tu habilidad para aprender a montar en bici va a ser mucho más fácil y mucho más simple. Pues estudiar pasa lo mismo. En ese caso, en primero de primaria apenas hay tareas, solamente hay trabajos de lecturas comprensivas y cuanto antes aprendas a dejar a tu hijo solo, a que sea capaz de leer, pues ese trabajo lo vas a llevar por delante. Obviamente no tendrá tareas, pero si aprendes esas habilidades para que tu hijo sea capaz de leer solo sin tu ayuda, pues ya te vas saliendo de ese rol. Si no, conforme van a ir pasando los años, pues vas a seguir estando ahí. Por tanto, céntrate en hacer un seguimiento de instrucciones, de lecturas comprensivas. Sácale lecturas que puedas ayudarle a supervisarle, pero el objetivo es que lo vaya haciendo él. Diseña metodologías que te funcionen para salirte de ese rol de planificar, de organizar y de dirigirle esa tarde. Hemos visto el primer curso, primero de primaria. Vamos con el segundo, que es pues, segundo de primaria, con esa frustración que puede generarte estar haciendo ese seguimiento de tareas. Y aquí en este curso, pues lo primero de todo es, empezamos con las primeras tareas muy breves, primeros ejercicios que se empiezan a mandar y aparecen también las primeras fichas, nos empiezan a mandar las primeras fichas de distintas asignaturas. Aquí es básico que ya empecemos a hacer trabajos pues, de repasos, entonces céntrate en diseñar estrategias para que tu hijo aprenda a hacer repasos antes de hacer la tarea. Si lo sigues dejando, pues vas a seguir arrastrando ese primer año de primero de primaria y vamos a pasar al segundo de primaria. Entonces, si todavía tu hijo está en segundo de primaria y no le has dado esas habilidades, cuanto antes empieces ya te vas a ir saliendo, porque si no, la dificultad va a ir aumentando el próximo curso y va a seguir dependiendo de ti. Por tanto, es un curso en el que empieza a haber un cambio técnico porque nos va a preparar para ese tercero de primaria con ese salto de ciclo. Vamos a ver ese tercero de primaria, vamos a este salto en el que aparece una metacognición y sobre todo es pensar sobre lo que aprendo. Y aquí ya sí empiezan las primeras tareas y posiblemente los primeros exámenes. Entonces el objetivo aquí es diseñar estrategias de repaso, que no tengas que estar repasando con tu hijo, que no tengas que estar preguntándole la lección y para ello tienes que hacer trabajos de empezar con los mapas mentales, con los pequeños índices y poco a poco irte saliendo de ese trabajo de preguntarle la lección
organizarle qué tiene que estudiar, qué no tiene que estudiar, acordarte de esos exámenes, pues para ello diseña rutinas simples que puedas repetir. No te pongas a decirle a tu hijo que tiene que estudiar 1 hora seguida o 2 horas seguidas, no sirve de nada. Enséñale a estudiar por bloques cortos de tiempo, de 10, 15 minutos, descansa, vuelve a repetirlo y trabaja en pequeños periodos. Muchos pocos periodos hacen que el hábito de estudio aparezca. Si tu hijo está en tercero de primaria y todavía no le has enseñado esto, te recomiendo que empieces, porque si no, es el curso en el que todo se empieza a complicar, las tareas son más difíciles, los cursos empiezan a costar un poquito más y si no te empiezas a salir de ese rol, va a ser una dependencia mucho, mucho mayor. Por tanto, toma acción. Pasamos al siguiente y es el curso de cuarto de primaria. Y aquí la carga de los contenidos aparece y la necesidad de organizar esa información es mucho mayor. Aquí estamos en el último casi cambio de ciclo a ese quinto y sexto, de último ciclo de la edad de primaria. Entonces, ¿qué vamos a centrarnos en este objetivo? Pues sobre todo es trabajar de horas de estudio sin resultados. Es decir, quita eso del enfoque de tu hijo. No más horas van a dar más resultados. Y sobre todo aparece esa carga de contenidos, esa organización de la información. Necesitamos establecer bases. Trabajo fundamental, enséñale a trabajar por índices de contenidos cuando llegue el examen. Si no haces eso, pues damos ese gran salto y los contenidos se van a complicar mucho más. Y si venimos de muchos cursos de atrás, dependiendo de ese trabajo en el que todas las tardes te sientas con él, en este curso que todo se complica, va a depender mucho más. Así que te recomiendo que empieces a trabajar los índices. Tengo algún vídeo en el canal en el que os enseño a cómo trabajar por índices. Vamos con quinto, último ciclo, quinto y sexto de primaria. Si tu hijo está en quinto, pues te recomiendo que lo primero que hagas es que le enseñes a tener autonomía. Aquí el cerebro va a depender o va a pedir esa parte de autonomía porque tu hijo ya se siente un poquito mayor, ya está en esa última etapa del colegio, se siente con los compañeros mayores y necesita ese tiempo que dedique de calidad. Pero tu hijo necesita herramientas para aprender a hacerlo solo. Por tanto, si no, va a aparecer ese rechazo de no me ayudes, no quiero que me ayudes. Y si no lo hacemos, pues el control en el estudio va a ser mucho mayor. Por tanto, ese trabajo emocional también va a ser pues, bastante importante. ¿Qué te recomiendo que hagas aquí? Pues diséñale estrategias para organizar y planificar tanto tareas como exámenes. Y sobre todo, el trabajo de repaso previo de tarea antes de cada sesión de estudio, para sentar las bases de todo lo que va a venir después. Pasamos al último curso de primaria, sexto de primaria, un gran curso, un curso muy difícil en el que os va a preparar para el salto a la ESO y te recomendaría que lo dejes solo. ¿Y por qué te voy a decir que lo dejes solo? Porque si no lo dejas solo, va a llegar primero de la ESO y el salto y la caída va a ser muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque el colegio es el último curso de la etapa de primaria en la que tu hijo se encuentra en esa burbuja de protección que hay en el colegio. El instituto cambia completamente. Por tanto, necesita una planificación a medio plazo. Por tanto, enséñale a generar planificación en semanas y meses, tanto de trabajos como de tareas. Por tanto, si tu hijo está en sexto de primaria, empieza hoy mismo a enseñarle a cómo planificarse. Si no, el salto a la ESO va a ser muy, muy duro. Llegamos a ese primero de la ESO, ese cambio de instituto en el que entras y todo cambia. Compañeros mayores, eres el más pequeño y al final tu hijo entra en una realidad completamente distinta. Los profesores no se hacen tanto cargo, no te cuidan tanto y el salto es muy duro. Por tanto, es un caos total. Y te recomiendo que si tu hijo está aquí, diséñale estrategias para trabajar todos los días sistemas de repasos antes de hacer la tarea, pero no repasar todo lo que le han mandado esa mañana en clase o todo lo que han visto, no, eso es un mensaje muy vago y muy amplio. Céntrate en que haga repasos de las tareas que tiene esa misma tarde. Por tanto, si tu hijo está en este curso, enséñale a este tipo de repasos porque si no vas a estar con él todas las tardes del curso. Es imprescindible que generes ese sistema de estudio para generar, pues sobre todo, voluntad y fuerza de repasar lo que ha visto por la mañana. Segundo de la ESO. Comienza esa pérdida de confianza. Si tu hijo está aquí, los resultados de primero has visto cómo han bajado las notas y esa confianza ha bajado porque los resultados en segundo han ido bajando. Y el nivel aquí es mucho mayor. Por tanto, ¿qué te digo que puedes hacer aquí? Trabajo de sistemas de repasos
espaciados. Y para eso lo vas a utilizar mediante un índice que vas a ir trabajando antes de los exámenes, para ir repasando poco a poco los apartados que entran en ese examen. Por tanto, te recomiendo que le enseñes a trabajar por índices los sistemas de repasos previos a un examen. Tercero, vamos con tercero de la ESO. Un curso en el que me llegáis muchísimas familias porque ya no sabéis qué hacer. Y si tu hijo quiere aprender a estudiar y tú te quieres salir de esa parte de tener que ayudarle, te recomiendo que empieces aquí, porque aquí los bloqueos son muy grandes y hay muchos alumnos en los que las familias ya no saben qué hacer. Los lloros, las discusiones y los problemas en casa son muy grandes. Por tanto, te recomiendo que si tu hijo está aquí y tiene muchos bloqueos con el estudio, lo primero que tienes que hacer es analizar qué no está saliendo bien y buscar soluciones. Y buscar soluciones significa, llevo a mi hijo a clases particulares muchos años y no funciona. Vale, ¿por qué no funciona? ¿Qué necesita mi hijo? ¿Mi hijo necesita que le expliquen los contenidos o que le enseñen a estudiar de manera distinta? Muchas veces los lleváis a vuestros hijos a clases particulares, academias, y lo único que están haciendo es repetir eso que han visto por la mañana. Por tanto, el problema sigue estando. Si a tu hijo ya se lo han enseñado y se lo han contado en el colegio sin pagar un duro, si tú lo llevas a la educación pública, si lo llevas por la tarde a un sitio privado, se lo van a explicar de otra manera. Y encima estás gastando dinero. Y la solución al problema no está porque te tienes que poner con él a estudiar. Por tanto, cambia el sistema. Eso era tercero de la ESO. Y por último, vamos con cuarto. Aquí es un gran problema porque lleváis muchos años. Si toda la vida llevas con tu hijo estudiando, te aseguro que de aquí no te sales si no le buscas la ayuda. ¿Por qué? Porque cuarto es el curso más complicado de la etapa de la ESO. Por tanto, la exigencia es muy alta, las horas de estudio son muy altas y va a depender de ti porque no va a entender nada, porque no tiene un sistema de estudio, de organización y de planificación que no lo lleva desde hace muchos años. Por tanto, en este punto, enséñale estrategias, organizando y planificando esa tarde de estudio. Busca ayuda desde ya, porque lo que viene después va a ser mucho más complicado. Y vamos con la última parte del vídeo, primero y segundo bachiller. Primero bachiller, año en el que ya te ponen ese miedo en el cuerpo los profesores porque se viene selectividad, la PAU, la EBAU, da igual cómo le cambien el nombre, la prueba de acceso a la universidad. Y depende tus notas. Por tanto, lo que tienes que hacer es estudiar muchísimo desde el primer día con un buen sistema que lo permitas y lo puedas llevar todos los días, porque necesitas de esa nota para acceder a la carrera o trabajo que tú quieras hacer. Por tanto, trabaja, trabaja y trabaja. Y si no llevas esa base, vamos a empezar mal. Por tanto, es el curso en el que tu hijo tiene que tener un sistema sí o sí de planificación, de organización y salirte tú de la ecuación. Si no, vas a estar primero y segundo. Y por último, segundo bachiller, porque es el año en el que tu hijo va a necesitar aprender a estudiar. Pues te lo digo sencillo, porque segundo bachiller te va a preparar para la carrera. Más dificultad, más asignaturas, te va a entender y te va a llevar a ese punto de trabajo el día de mañana. Por tanto, si no tiene un sistema claro y simple, pues al final lo va a arrastrar en problemas en la carrera y todo eso. Si has llegado hasta aquí y no has establecido ningún sistema de repaso y ninguna herramienta, pues tu hijo va a depender de ti durante todo el proceso educativo hasta llegar a segundo de bachiller. Entonces, lo que te puedo decir, que si quieres resultados distintos, busca herramientas distintas, porque si no tomas acción, tu hijo va a depender de ti todas las tardes. Y te lo garantizo, si tu hijo ha suspendido el primer trimestre y no vas a cambiar nada, el segundo trimestre no va a cambiar nada y no va a ir a mejor por él mismo. ¿Por qué? Porque la dificultad va a aumentar más. Los cursos aumentan y el momento perfecto te garantizo que no existe. El momento perfecto fue ayer y si no, es ahora. Familia, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo con aquella persona a la que le pueda interesar y no te olvides de suscribirte en el canal para no perderte próximos vídeos. Nos vemos, chao.